Porque, querida familia, esto no es un invento. Entendamos que es una realidad. Hay gente que ve esto como si fuera una historia fantasiosa, cuentos de Walt Disney. Hay personas incluso escépticas que predican que lo son y que se burlan y que se aprovechan de la ignorancia de muchos cristianos que no saben qué responder. Ay, ¿a poco tú eres de los que cree que Jesús existió? Ridículo, ignorante. La próxima que te digan esto, no te hagas chiquito. ¿Qué le digo? Dile con el mismo tono: ¿y a poco tú eres de los que cree que existió la máquina del tiempo? ¿Por qué? Porque o existió Jesús o existió la máquina del tiempo. Porque resulta que no es tan simple como tú crees que Roma pudiera haber inventado la persona de Cristo para manipular a la humanidad a través de la religión, como mucha gente que se jacta de sabia y demuestra su ignorancia a veces enseña. Es que en el 312 Roma adoptó el cristianismo como su religión oficial y ahí inventaron a Cristo. Algunos dicen, no, es que Jesús existía, pero no era considerado como Dios, y esto lo inventaron hasta el 325 en el concilio de Nicea. Pero resulta, para su mala fortuna, que hasta el día de hoy todavía se preservan documentos originales provenientes de 200, 250 años, todavía más atrás de que estas dos fechas se cumpliesen, que hablaban de Jesús como un personaje histórico y que lo presentaban como hoy la Biblia lo presenta. De modo que para que Roma pudiera inventar a Cristo o su deidad, tuvo que haber viajado al pasado para sembrar esta falsa evidencia, y que al llegar al 302 o 325 tuvieran este respaldo pseudo histórico como una evidencia fraudulenta. Porque no estaban tratando con cavernícolas, no tenían iPhone como tú, ni iPad. Pero no eran tontos. ¿No crees que puedan llegar? Adoren a Jesús. ¿Quién es Jesús? El que murió y resucitó. Oh, Jesús, uca, alabad, Jesús. No, era gente que utilizaba la razón, era gente inteligente. No les insultemos por no haber tenido la tecnología que tenemos nosotros. La historia secular enseña que cuando alguien guardaba un relato de algún evento polémico y lo sacaba a la luz años después, cuando no había más testigos presenciales, la gente inteligente lo detectaba como fraudulento y lo rechazaba. Por eso Jesús estableció a 12 para que le fueran testigos. Y Pablo, cuando habla de su resurrección en 1 Corintios 15, apela a más de 500 testigos que lo vieron resucitado, y se anima a decir, de los cuales aún muchos viven. Y tan fue real esta aparición que impactó sus vidas y dieron sus vidas por los seguros que estaban del encuentro que habían tenido con Jesús. Tienes las cartas de los primeros líderes de la iglesia citando las Escrituras. Tienes los manuscritos de algunos libros del Nuevo Testamento, mucho antes del 302 o el 325, que se preservan, confirmando que ya hablaban de Jesús como nos lo enseña hoy la Biblia. Pero lo que a mí más me fascina es esto. Pregúntale a Santo Google si no me crees. El único santo que sí responde así lo que sea que le pidas y le preguntes. Por los siguientes nombres: Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, Talos, Marabar Serapio, los emperadores Adriano, Trajanio, Marco Aurelio, Antonio Pío. Pregúntale por los historiadores Flavio Josefo, Plinio el Joven, entre otros, y te vas a encontrar que en cuanto a la persona de Cristo, todos tienen algo en común. Número 1, ninguno de ellos creía en él, ninguno de ellos era cristiano. Número 2, muchos lo perseguían. Número 3, escribieron documentos burlándose de la iglesia, de sus creencias, de la persona de Jesús. Pero número 4, esto es maravilloso, todos confirman que Jesús es un personaje histórico. Su muerte en la cruz del Calvario no es una leyenda que algún día Roma inventó para manipular a la humanidad. Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te puede o no gustar, lo puedes o no recibir, pero no lo puedes debatir, porque no solo es bíblico, también es histórico. Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario hace 2000 años. Derramó su sangre para pagar con ella por todos nuestros pecados. ¿Y cuál es el resultado? Que recibimos el espíritu de adopción y clamamos Abba, Padre, porque Dios ya no está enojado con nosotros. Por eso no hay más condenación, y por eso no tengo que tener miedo de qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a pasar? Que vamos a recibir la vida eterna, no como esclavos,
no como extraños. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17, como hijos. Y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No es que al padecer me gano el derecho, sino que es el resultado de haberlo entendido. Te pones en los zapatos de los primeros cristianos, que son los que más padecieron y creían estas verdades y las vivían por convicción, no por imposición. Hey, niega a Cristo o te matamos, tú no puedes matarme. Claro que sí, voy a acabar con tu vida. No puedes acabar con mi vida, puedes acabar con este envase, pero tengo la vida eterna. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tú crees en Él, el día que mueras, apenas comienzas a vivir. Tus días no terminan, lo mejor apenas empieza. Y como hijo, como heredero y coheredero. Imagínate que tú eres un príncipe árabe que tiene un palacio, eres multimillonario, tienes banquete en tu casa todos los días, muchas habitaciones, y hay una parte del palacio donde solo entra tu familia. Y vas con un mendigo, todo mal vestido, mugroso, muerto de hambre, ha hecho muchas cosas malas, está en la cárcel mendigando, y tú primeramente pagas el precio por su libertad. Lo bañas, lo rasuras, le cortas el cabello, lo peinas, cambias sus modales, lo llevas a tu palacio como siervo tuyo. ¿Se sentiría enojado o agradecido? Cambió su vida. Imagínate que le dices, no, ¿sabes qué? No va a ser como siervo, va a ser como extraño. Puedes pasearte libremente, pero en esta área no puedes pasar. Esto es solo para mi familia. ¿Se sentiría enojado porque no pueda acceder a esa área? ¿Y se iría blasfemando de ti? No, seguiría agradecido porque le diste algo que no merecía. Imagínate que le dices, no, mira, pensándolo bien, vamos al registro civil o no sé dónde sea y voy a firmar un documento legal en el que yo te voy a adoptar como mi hijo y puedes pasearte libremente en todo el palacio y los derechos de mis hijos son también tus derechos. Eres juntamente con ellos heredero y coheredero. No eres esclavo, no eres siervo, no eres extraño, eres mi hijo. ¿Cómo se sentiría? Ese mendigo, familia, somos nosotros. Dios nos dio vida eterna, no como extraños, no como esclavos, sino como hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿No es algo maravilloso esto? Ahí estábamos y de ahí nos rescató. Pero ya no es ese nuestro lugar. No por nuestros méritos, entendámoslo, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo. Y dicho sea de paso, cuando tú y yo lo creemos y lo entendemos, no hacemos lo que mucha gente hace, que es abusar de la gracia de Dios para seguir pecando. Al contrario, quien usa la gracia para seguir pecando no la ha entendido y predica de cosas que no conoce. El abuso de la gracia no es gracia, es desgracia. La gracia no nos lleva a libertinaje, nos lleva a la santidad. Imagínate que engañas a la persona que amas y te decide perdonar. ¿Qué harías? Ay, como me perdonó, la voy a seguir engañando porque es bien buena onda. Serías el más desgraciado del mundo para actuar de esta forma. Al contrario, dirías, si me amó cuando no era tan mala onda, ahora que me ama a pesar de lo que hice, ¿qué querrías hacer? Recompensarle un poco del mucho amor que te ha manifestado. Y lo mismo con Dios. Romanos 2:4 dice que su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. No es el miedo a que Él me destruya, tiene que ser la gratitud por lo que Él hizo por mí, aun cuando yo no merecía nada. Lo que me tiene que llevar a decirle, Dios, te quiero buscar como lo vimos hace rato, quiero leer tu palabra y me quiero congregar y me quiero discipular y te quiero conocer, no por imposición, no por ganarme algo, sino por todo lo que me has dado aun cuando no lo merecía. Es cuando en verdad permanecemos en Él y se mantiene firme esta convicción, porque nace de una base correcta, que no es el temor, que es la gratitud, que es el entendimiento y recibimiento de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia, y nos lleva a convicciones que permanecen para siempre. Nos lleva a ser sus discípulos, nos lleva a vivir y experimentar todas estas verdades.
somos completamente libres por la gracia de Dios.